Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta webinar Buscando soluciones para el asma en tiempos del COVID. Es una actividad formativa de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, patrocinada por Laboratorios Menarini, a quien quiero dar las gracias públicamente por su constante ayuda y apoyo a la formación de los médicos, especialmente a los médicos de atención primaria. Y también contaremos con el soporte técnico de Inspira Network, que hará que todo funcione a las mil maravillas y seguramente que a éxito de todos. Bueno, en primer lugar, comentar un poco el nombre, ¿no? Buscando soluciones para el asma en tiempos de la COVID, ¿no? Creo que siempre en atención primaria hemos estado muy centrados en resolver los problemas de nuestros pacientes respiratorios. El asma, y sobre todo en esta época en la que nos encontramos, primavera, inicios del verano, ha sido una patología que nos ha ocupado habitualmente y hemos estado especialmente preocupados por controlar a nuestros pacientes. Y mira por dónde en este 2020 se nos ha añadido de rondón un invitado con el que no contábamos, que ha sido este coronavirus, este virus SARS-CoV-2, que nos ha complicado todas las patologías crónicas y nos ha colocado en una situación de gran problema y de gran desastre de salud pública. Bien, aunando ambas dos situaciones, por un lado la pandemia y por otro lado esta patología crónica tan prevalente en la atención primaria, bueno, pues es la que hemos intentado abordar en esta webinar de hoy por la tarde. Yo soy Juan Antonio Trigueros, soy médico de familia, trabajo en un centro de salud de Toledo y formo parte del grupo de respiratorio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Quiero presentaros también a los dos ponentes, dos excepcionales ponentes que nos van a acompañar hoy en el desarrollo de esta webinar. Estará con nosotros el doctor Francisco José Sáenz Martínez, también miembro del grupo de respiratorio de SEM, muy activo en todas sus ocupaciones formativas, muy conocido por todos, trabaja habitualmente en el Centro de Salud de Arganda del Rey, de Madrid. Además de eso, pues bueno, por relatar los últimos lugares en los que yo he compartido con él la actividad, pues por supuesto ha sido redactor de GEMA 5.0, que sabéis que se ha presentado en el mes de mayo, en el pasado mes de mayo, es nuestra guía de referencia nacional e internacional sobre el abordaje del asma. También compartimos ponencia en la última jornada dual, que es una gran jornada que hacemos desde nuestro grupo respiratorio, que fue casualmente una de las últimas jornadas presenciales de formación que se pudo celebrar, porque fue justamente los últimos días de febrero, primeros de marzo. Bueno, es un médico con una gran visión crítica de la atención primaria y con un sentido clínico muy avezado, por lo tanto, vamos a pasar un buen rato escuchándole. Su ponencia versará sobre el paciente asmático sintomático en atención primaria, este paciente que tenemos en la consulta y que antes con síntomas asmáticos, y si además era asmático, pues claramente identificábamos como una agudización asmática. Pero ¿es en este momento una agudización asmática o es el inicio de una infección por SARS-CoV-2? O bien ambas situaciones conjuntamente. Él se va a encargar un poco de ayudarnos a diferenciar una de la otra. Segundo de nuestros ponentes va a ser Javier Domínguez Ortega, es alergólogo, también muchos de vosotros lo conocéis, trabaja en el Hospital Universitario La Paz y curiosamente también coincide con Francho y conmigo en las dos convocatorias que hemos relatado. También estuvo en la jornada dual en Málaga con nosotros y también ha sido redactor de GEMA 5.0. Bueno, es una persona especial que queremos mucho en atención primaria por su especial dedicación a la formación y su gran focalidad, su gran preferencia por estar con nosotros en atención primaria en cuantos actos y jornadas le reclamamos, siempre con total afinidad, ¿no? Él se va a encargar de una segunda ponencia que yo creo que es también muy atractiva. El paciente asmático es un paciente que habitualmente hemos tratado con corticoides inhalados, pero en este momento el corticoide inhalado es una ayuda o ha sido un entorpecimiento a la hora de trabajar con pacientes asmáticos ante el riesgo de que le apareciera además una infección por SARS-CoV-2, que contrajera la COVID-2. Por lo tanto, es el corticoide inhalado un amigo o un enemigo en el paciente asmático con riesgo de contraer la infección. Bien, pues eso es de lo que nos va a hablar nuestro querido compañero Javier Domínguez, ¿no? Bien, una vez que terminemos las dos ponencias, vamos a tener un turno muy amplio de
palabra para vosotros, para que podáis hacer las preguntas que queráis, que yo trasladaré a los ponentes. Os ruego, por favor, que no esperéis al final. Según se os vayan ocurriendo en el transcurso de las ponencias, por favor, las vais mandando, nos las vais mandando a través de la posibilidad que tenéis de hacerlo, que veis en pantalla, y yo las iré un poco organizando para podérselas pasar a los compañeros. Pretendemos que la duración de esta webinar sea de 1 hora o como mucho un poquitito más de la hora, pero no se convierta en estas webinares que anuncian 1 hora y te da la cena y estás todavía en el turno de preguntas. Así que, sin más retraso, yo ya voy a dar la palabra al primero de los ponentes, al que me oiréis referirme en muchas ocasiones como Francho y probablemente él a mí como Trigue, porque, digamos, son dos formas de relacionarnos que tenemos nosotros y mucha gente. Lamento, Javier, no conocer cómo te llaman a ti en el hospital, aunque muchas veces casi mejor no saberlo, por lo tanto te llamaremos Javier. Entonces, sin más retraso, Francho, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al Laboratorio Menarini la invitación para participar en esta formación y, como le ha dicho al doctor Juan Antonio Trigues, para los amigos, por esta invitación. Lo cierto es que el coronavirus ha supuesto en la atención primaria un cambio fundamental en la actuación diaria, algo que normalmente pues no nos planteábamos. Temas como utilizar la llamada telefónica o la teleconsulta para hacer el abordaje en un paciente asmático era algo que realmente nos llamaba la atención. Pero sobre todo, yo creo que en todos los centros de salud de España, los consultorios rurales con más dificultad, pero es algo que estamos haciendo, es sobre todo ese abordaje del paciente que llega y que de repente nos dice que tiene una serie de síntomas y que no sabemos dónde ubicar. Si es un paciente asmático y debería pasar a la consulta del paciente no COVID, si es un paciente COVID. La idea, más o menos, de lo que intento explicar es ese abordaje desde el punto de vista de lo que es la actuación del médico de familia en su centro de salud. Os he traído una pequeña presentación que, bueno, yo creo que la idea es ser lo más sencillo posible y mencionar. En la presentación veréis abajo que tiene una serie de referencias bibliográficas, porque yo creo que eso es algo fundamental, saber en lo que está armado. Como comentaba el doctor Trigueros, de lo que vamos a hablar es de esa diferencia, de un paciente que tal vez sabemos que es asmático o no, y eso lo hablaremos, de cómo vamos a hacer ese abordaje y, sobre todo, en esta situación del coronavirus, qué tenemos o qué podemos manejar para saber si está en una situación donde tenemos que hacerle. El EPI nos lo tendremos que poner de todas, pero saber si ese EPI pues tiene que tener una situación o tiene que tener otra. Quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros del Centro de Salud de Arganda del Rey pues el apoyo que me están dando en esta situación con el coronavirus y que es algo que yo creo que ellos saben y que es algo que quiero agradecer públicamente. Bueno, si nos ponemos en esto, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en cuál es la definición de cada enfermedad. Según GEMA, y bueno, pues tanto Javier como Juan Antonio Trigueros o como yo hemos estado en la redacción, pues aprovechamos que en el GEMA 5.1 la definición es bastante clara. Es decir, debemos considerar asma cuando un paciente presenta un cuadro de sibilancias, disnea, dificultad respiratoria, tos y opresión torácica. Hasta ahí, bueno, algo conocido que estaba en todas partes y algo en la cual estábamos en esa situación. Quizá, y yo creo que es algo importante y lo hablaremos luego, el diferenciar el concepto de sibilancias, porque es algo importante el utilizar el fonendo para valorarlo. Aunque en esta fase en la que estamos luego tenemos que acabar limpiándolo porque es un problema que tenemos todos con la solución hidroalcohólica o con alguno de los limpiadores enzimáticos que tenemos y que es algo que no debemos olvidar, pero debemos seguir utilizando y auscultando a los pacientes. Yo creo que es algo fundamental. Y en ocasiones, y yo creo que ahí empezamos en esa límite, en esa duda, pues hablar de la obstrucción nasal, de esa rinitis, todos hablamos de asma y hablamos que es un concepto global, que no es algo, una enfermedad que esté focalizada solo en el pulmón, sino que es un tubo respiratorio completo que empieza en la nariz y termina en el alveolo pulmonar, y ahí podemos tener una obstrucción que se cruzará con alguna de las cosas que luego comentaremos del COVID. Y también la aparición de lesiones dermatológicas. La atopía es algo muy frecuente en el paciente asmático, la aparición de lesiones, y podemos tener que eso también nos haga plantearnos dudas en esa situación. Cuando hablamos de la agudización de asma, lo que estamos hablando es un episodio de deterioro de un paciente que ya tiene el diagnóstico de asma y que se encuentra en una situación en la cual esa situación cambia y empeora, con un aumento de síntomas, con un aumento de la necesidad de la medicación de alivio, que es algo que también
tenemos que utilizar, es algo que podemos saber preguntándole al paciente cuántas veces está utilizando su medicación de rescate, que es algo que nos va a aportar esa situación. O bien, sencillamente, ese deterioro, esa sensación de ahogo que va a tener el paciente. Hasta ahí, el tema del asma, bastante claro. Pero claro, si vemos la definición de la COVID-19, bueno, pues empezamos a ver que hay algunas cosas que coinciden. Lo primero, pues un paciente sospechoso de esta enfermedad, cuando presenta un cuadro clínico con una infección respiratoria aguda, con unas características peculiares. La fiebre, que está claro ahí, pero no siempre la fiebre, o en todos los pacientes tiene la misma repercusión. Es bastante frecuente. Ven al paciente y dice, sí, tenía fiebre, pero bueno, es que yo no suelo tener fiebre, o yo es que me he tomado ya el paracetamol que lo tengo en casa, y te genera a veces esa duda. También el tema de esa tos seca, que puede llegar a confundirse con una tos de un paciente asmático, y la sensación de falta de aire, esa dificultad para respirar. Es cierto que los pacientes con COVID suele ser una manifestación mucho más profunda y que el tema de la saturación, eso lo comentaremos luego, está ahí, pero sin embargo es una situación que el paciente dice y que manifiesta y que podría decirlo también un paciente con una agudización asmática. Otros síntomas atípicos que están ahí, que son muy característicos, como la presencia de la anosmia, pues también tiene un cierto cruce, a veces, con lo que tenemos en el cuadro del asmático y, sobre todo, pues la aparición del dolor torácico o presión, también compatible, y sobre todo la presencia de lesiones cutáneas, fundamentalmente en los niños. Es bastante normal que de repente pues un padre o una madre llame por teléfono a su pediatra o a su médico de familia que la atiende y diga que tiene un niño que está con fiebre y que tiene unas lesiones cutáneas y que además tiene dificultad para respirar y que la nota. Y ahí es donde empieza esa duda que fundamentalmente pues todos tenemos. Bueno, y ese es el problema. ¿Y si tenemos un paciente asmático que además tiene el coronavirus? Es algo que tenemos que ver ahí. Es cierto que el asma nos parece un factor de riesgo importante para adquirir la enfermedad, o al menos tal y como la evidencia científica nos dice con una serie de referencias. El paciente asmático, afortunadamente, no está siendo un paciente especialmente dañado por esta enfermedad. Pero no obstante, bueno, hay una serie de consejos claros y el primero de ellos, que a veces se nos olvida, es que estos pacientes están dejando de utilizar medicación. El lío que hubo al principio del coronavirus con el tema de los corticoides y que luego comentará Javier, yo creo que de manera perfecta, generó el abandono de ellos, de muchos corticoides inhalados. Y eso está continuando o agravando esa posibilidad de tener una exacerbación, como luego comentaremos. Y también es importante el concepto que siempre damos en el asma, de mantener un buen control para minimizar ese riesgo. Un paciente asmático que está desequilibrado en su función pulmonar puede tener ese problema serio. Y sobre todo, bueno, de los corticoides ya nos comentará Javier, con lo cual se lo dejo a él, que lo va a hacer muy bien, seguro. Quizá otro de los problemas que vemos ahí es que, bueno, el abordaje que tenemos en los centros de salud. Yo creo que es importante recordarlo. Una serie de puntuaciones, el documento ha salido hace poco, a finales del mes de mayo, por el Ministerio de Sanidad, y recordar que a todo paciente que venga al centro de salud, para tener una idea clara, tenemos que preguntarle si tiene fiebre, si presenta una tos seca, si tiene dificultad respiratoria, odinofagia, dolores musculares, anosmia o la ageusia, que es algo que está ahí, cefalea o diarrea. Y también preguntar si ese paciente tiene, desde el punto de vista clínico, otros síntomas, porque hablábamos de malestar general, náuseas, lesiones cutáneas, la congestión nasal o el dolor de garganta. Os he puesto en negrita aquellos que son coincidentes con el paciente con asma y que un paciente que nos dijera eso nos generaría esa duda sobre si tiene esa situación. Y sobre todo insistir en algo que nos ha costado mucho en atención primaria y que creo que es algo que tenemos que ser conscientes. A todo paciente con una sospecha de una infección por el coronavirus, tenemos que realizar una PCR en las primeras 24 horas. Eso que nos ha costado tanto que nuestros gestores nos den a los médicos de familia y que ahora por fin parece que tenemos, es una herramienta que debemos utilizar y que yo creo que es importante, que no genera daño al paciente y que nos permite dar una solución, yo creo que bastante importante. Y en esa línea insistir, y es algo que desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia siempre planteamos, en las medidas de prevención para los profesionales de atención primaria. Es importante el uso de la higiene de manos, es importante sobre todo el uso de los equipos de protección individual. En un paciente que tengamos duda, es algo que debemos usar y que está definido como tal, y que desgraciadamente su ausencia y su falta de manejo o de calidad ha generado que muchos de nuestros compañeros fallezcan o tengan esa enfermedad. Y es algo que en este momento debemos seguir utilizando. Pero quizá, y hablando de este tema de asma, hay una característica un poco peculiar. Y es que cuando estamos hablando de esta situación, estamos hablando también del riesgo de utilizar determinadas maniobras diagnósticas. Quizá la más clara sea el tema de la espirometría. Vamos a ver, está prohibido el utilizar
procedimientos diagnósticos o terapéuticos en un paciente con coronavirus que manejen una generación de aerosoles, porque eso contribuye a la difusión de la enfermedad, no solamente para la persona con la que está trabajando, sino incluso para la contaminación de la sala, otro de los problemas que a veces en la atención primaria tenemos con la limpieza. Luego, esto es una de las medidas de precaución muy importante. Y no solamente en el caso de la generación de pruebas diagnósticas o el uso de aerosoles, sino también a veces ¿qué tenemos que hacer para tratar a estos pacientes? La opción es clara, el uso de broncodilatadores en cartucho presurizado con una cámara espaciadora con cuidado del uso y del manejo, porque esto tampoco genera un tipo de situación. No es utilizar el inhalador directamente y que eso genere por el paciente una tos o alguna situación. Tenemos que tener cuidado con ese manejo. Luego, no solamente es que nos cubramos, que utilicemos los EPIs, sino que también en la patología respiratoria tenemos que tener cuidado con las maniobras diagnósticas y con las maniobras terapéuticas, porque son también un riesgo para la transfusión de esta enfermedad. Bueno, parando en esa situación, bueno, volvemos un poquito a la parte de antes, es decir, bueno, tengo un paciente asmático y me llama por teléfono y me dice que se encuentra mal, que tiene alguna cosa. ¿Qué es lo primero que tengo que valorar? Pues quizá lo primero es ver qué factores de riesgo tiene ese paciente. Lo que he comentado del factor paciente con el control del asma, utilizar el asma control test que sea inferior al 20%, que tenga esa situación a menos de 20 puntos, que nos va a permitir saberlo, los antecedentes de exacerbaciones, sobre todo si son frecuentes o si han generado un ingreso hospitalario, la no utilización de corticoides inhalados es algo importante que yo creo que Guía Gema está poniendo en marcha de manera clara y que tenemos ahí, el uso excesivo de medicación de rescate, que es algo claro que debemos manejar, los eosinófilos en sangre aumentados, si lo conocemos es también un factor de riesgo para esa agudización, para ese complejo que no sabemos al final si va a ser COVID o va a ser una agudización, el FEV1 basal bajo y sobre todo la reversibilidad del mismo con su broncodilatador. Insistir de manera clara, el tema de la exposición al humo del tabaco, aunque en el asma sabemos que no tiene una relación directa, sí que un paciente asmático que es fumador o que está en contacto con tabaco tiene esa mayor facilidad para esa agudización. Y luego la presencia de comorbilidades, la obesidad, la apnea del sueño, el tema de la rhinosinusitis, un reflujo esofágico, la alergia alimentaria, en fin, diferentes cuestiones que debemos valorar cuando ese paciente nos llama y que tenemos en esa situación. Quizá también es importante el conocer cuáles son las características que el COVID tiene para cruzarla y cuando nos llame ese paciente tener ese abordaje. La presencia de diferentes comorbilidades que está ahí es un paciente con una enfermedad cardiovascular, con diabetes mellitus, hipertensión, insistir, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad pulmonar crónica, que es algo que a veces a algunas personas se les está olvidando, incluso los servicios de prevención de riesgo, y de tiene un asma intermitente leve, puede venir a trabajar. No, el asma es una enfermedad pulmonar crónica y es algo que tenemos que valorar. Y sobre todo, insistir porque el Ministerio de Sanidad nos insiste en esa situación. Es uno de los criterios de considerar un paciente esencialmente de riesgo, que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Y es por eso, porque en el caso de tener la COVID-19 va a ser mucho más grave y va a tener más problemas. Luego es algo sobre lo que debemos intentar actuar. Bueno, y así dicho, ¿qué hacemos? Porque este es el gran riesgo. Es decir, tengo un paciente que llega, que me plantea bien por teléfono, bien llega al centro de salud, bien el compañero o la compañera que está haciendo el cribado. Esto agradecer, yo creo que en la atención primaria, la participación de las enfermeras y la participación de las unidades de atención al usuario, administrativos, celadores, fisioterapeutas, unidades de apoyo que están ayudándonos a hacer ese cribado, que yo creo que es algo importante, y que nos plantea esa duda y esa situación. Bueno, ¿y qué hago? ¿No? Es decir, ¿qué hago como médico? ¿Qué tengo esa situación? ¿Le digo que se vaya a casa? ¿Le digo que no venga? Ahí eso es lo que yo creo que debemos intentar insistir y valorarlo. Bueno, os he puesto en esta diapositiva, pues quizá posiblemente por el tema que ha comentado Trigues de la GEMA, pues el nuevo cuadro diagnóstico. Y yo creo que es algo fundamental, pero quizá insistir en el tema de una anamnesis positiva, de preguntarle a ese paciente qué tiene, de esos factores que hemos comentado, porque eso es lo fundamental. Igual que la exploración clínica, que luego comentaremos. Y bueno, existen una serie de pruebas que debemos manejar, valorar y que ver en un paciente con asma o en un paciente con COVID-19. Son esa lista que os he puesto y que luego comentaremos un poquito a poco. Insistir en el tema de la PCR es algo fundamental, es algo que tenemos en la atención primaria y que tenemos que defender su uso, porque nos permite hacer un diagnóstico de ese paciente. Algo que no, durante un par de meses no hemos podido hacer y que yo creo que ha supuesto, desgraciadamente en nuestro país, ese hospitalocentrismo, el mal giro de la aplicación. Pero hay otras pruebas. Hablaremos de espirometría, de la respuesta a broncodilatadores, de la utilización del feno, aunque no solo hemos tenido la atención primaria, pero bueno, ese manejo. La presencia de pruebas de provocación bronquial, el manejo del pico flujo, del peak flow, la valoración de atopia, de pruebas cutáneas, de sensibilización,
la presencia de pruebas de laboratorio, de imágenes radiológicas, que es lo que más habitualmente podemos manejar en un corto periodo de tiempo. Bueno, y así dicho parecería fácil, es decir, tengo todas esas pruebas, el paciente tiene una anamnesis que me confirma, tiene una exploración positiva que me da esa situación, tiene o no tiene sibilancias y me genera esa duda, y ahí en ese momento es donde intervengo y donde tengo alguna necesidad de hacer pruebas diagnósticas. Claro, quizá la primera es la que he comentado, el tema de hacer una espirometría. Pero como os he dicho, esa espirometría hay que tener cuidado. Y en este momento es una prueba de alto riesgo, de tan alto riesgo que está suspendida en los hospitales. Esos laboratorios que tienen los hospitales para realizar espirometrías, la tenemos también suspendida. Y es algo que yo creo que debemos valorar de esa manera y algo que debemos tener en cuenta como tal. Quizá manejarlo. Y sobre todo, eso nos va a tener esa duda de si es un paciente asmático o no y si ese paciente va a tener esa situación. Bueno, la siguiente es el tema de las pruebas de provocación bronquial, algo que todos conocemos, y las pruebas cutáneas con alérgenos. Seguro que Javier, que es alergólogo, nos va a comentar este tema, o si no, siempre podemos preguntárselo. Pero en este momento están interrumpidas. ¿Por qué? Por el riesgo que generan a la población y el riesgo de transmisión de la enfermedad. Luego son pruebas que tampoco en principio vamos a poder realizar. Y quizá el tema del feno, como os he dicho, no está disponible en atención primaria, pero también está en suspenso en este momento en los hospitales, porque allí puede llegar a generar una contaminación, a generar una serie de aerosoles. Luego son 3 tipos de pruebas que en este momento no podemos utilizar para el manejo de un paciente asmático y saber si es un coronavirus o no lo es. ¿Qué nos queda, pues? Hombre, yo creo que lo he insistido, es decir, el tema de la PCR, que nos da esa información, que tenemos la respuesta en casi todos los centros de salud en 24 horas y que es importante la realización de la misma y realizarla de manera correcta y por los profesionales que están más entrenados para realizarlo. Creo que es una prueba que no es agresiva, que no genera daño al paciente, es un poco molesta, sobre todo si es la nasal, pero bueno, no genera daño a ese paciente. Yo creo que es algo que debemos utilizar y que debemos reivindicar de la atención primaria como una prueba diagnóstica no solo para ahora, lo que duele la pandemia, sino cuando esto se interrumpa y este coronavirus siga estando ahí y dando vueltas. Igual que utilizamos los test de diagnósticos de otros gérmenes, de otras bacterias, como los estreptococos, pues en el caso de este virus tenemos esa disponibilidad y yo creo que no deberíamos renunciar a su uso. Quizá lo siguiente que tenemos son las pruebas de laboratorio. Y aquí es algo importante y que yo creo que nos va a dar un elemento que nos puede ayudar de una manera clara en ese manejo. Quizá lo primero es la presencia de eosinófilos. Hemos comentado antes que en los pacientes asmáticos los eosinófilos tienen una tendencia a estar elevada. Pueden estar normales, pero siempre la tendencia es a esa elevación. Bueno, y eso es importante. En China, pues se hizo un estudio que están bastante, se ha visto que precisamente los pacientes con la enfermedad, con el COVID-19, el giro es el contrario, una eosinopenia. Pueden tener niveles normales, pero lo normal en ese sentido es que estén bajos esos eosinófilos, al tratarse de una infección viral que genera otro tipo de respuesta. Luego es una situación que tenemos que manejar. Es decir, si yo a un paciente asmático tengo una analítica que le he pedido y tengo esa posibilidad de verla en corto plazo, en 24 horas, mientras el paciente está en aislamiento en su domicilio y veo que tiene una eosinofilia, pues posiblemente tengan dudas de que se trate de un COVID y no sea una agudización. Y viceversa, si tiene una eosinopenia, voy a tener casi claro que no va a ser una agudización asmática. El otro gran prueba es la del dímero D, la coagulopatía. Pasa lo inverso, es decir, en un paciente con un COVID-19 va a tener un dímero D elevado, mientras que en un paciente asmático va a ser normal. Es tan normal, incluso sabéis que eso lo utilizamos cuando tenemos dudas entre el diagnóstico diferencial entre un asma y un paciente con un tromboembolismo pulmonar, esa agudización. Y es algo que debemos utilizar. Luego tenemos 2 elementos que de forma sencilla y de una manera rápida nos pueden permitir ese análisis y avanzar. Pero no solamente se trata de eso, es decir, tenemos también otro tipo de opciones, que es la radiología de tórax. Quizá reivindicar para la atención primaria la presencia o la posibilidad de pedir el TAC, que sería quizá lo que está, pero en la atención primaria en este momento en todas las comunidades autónomas tenemos autorización a la radiografía de tórax y es algo valorable. Generalmente en el COVID-19 tiene unas características que todos conocemos, pues ese problema, esa neumonía, con esas características muy claras de opacidad de vidrio esmerilado que todos vemos en las placas, que nos asustan en cuanto lo vemos y que supone un riesgo y que esas características están claras. Sin embargo, en el asmático va a ser todo lo contrario, va a ser una radiografía normal. Luego, si pido una placa y esa placa es normal, me voy a decantar por la agudización asmática. Si esa placa tiene sus alteraciones, me voy a decantar por lo contrario. Y creo que es algo importante que debemos manejar y que debemos tener en cuenta. Y por último, pues quizá hablamos del tema del pico flujo. Como sabéis, en SEN siempre hemos hecho una defensa de este tema, del manejo del mismo, y es algo que yo creo que debe estar ahí y que debemos en principio manejar. Sabéis que el pico flujo, cuando hablamos de él, hablamos para el diagnóstico.
como valoración de la obstrucción bronquial sobre un paciente sin antecedentes de patología respiratoria. En el cual hacemos una medición del FEM 3 veces, comparamos la cifra más alta obtenida con los valores normales y con eso podemos llegar a establecer, si hay una variación superior al 20%, esa reversibilidad con ese diagnóstico de asma. También en pacientes que tenemos esa situación puede utilizarse para eso. Luego es una prueba que tiene una serie de utilidades que debemos ver, que debemos valorar y que nos aporta una serie de informaciones. En 4 pintas, es decir, tenemos la posibilidad de tener un valor estable, hacemos a ese paciente que sople por 3 veces y con eso hacemos una variación. Os había traído un pequeño casito que rápidamente comento, una mujer de 43 años de edad, una determinada altura, con antecedentes de asma infantil, que de repente pide que viene al centro de salud con un cuadro de disnea. La auscultación presenta una sibilancia que ya me está orientando, pero necesito saber en qué situación se encuentra, porque no tiene como tal confirmado el diagnóstico. Le hago soplar y tiene una medición de 326. En función de su edad, de su talla y de su peso, las referencias serían sobre 456. Hago el cálculo tal y como está y me sale un 71,5%. Luego, evidentemente, lo que estoy hablando es de un paciente asmático. Eso, un paciente con COVID, tendría otro tipo de representación. Bueno. Perdona que te interrumpa un momento, Francho. Es que este es un tema, me parece muy importante como para entretenernos un momentito, ¿no? Y alargar mínimamente tu presentación. Para que nos quede claro, ¿no? Hemos hablado de la imposibilidad o de la restricción de hacer espirometría, ¿no? Que en realidad es una técnica sobre la que estamos siempre abogando, ¿no? Para mejorar el diagnóstico de las enfermedades respiratorias crónicas, obstructivas. Y bueno, hemos acordado, y tú bien nos lo señalabas ahora, que en estos momentos en los que la posibilidad de generar aerosoles no es el mejor para hacerlo y por lo tanto diferimos la realización de espirometrías a cuando se pueda. Sin embargo, estamos hablando de obtener datos, ¿no? En el caso de un paciente asmático, para conocer cuál es su grado de afectación a través de la medición del pico flujo. En el caso de la exacerbación asmática, me parece muy importante pararnos en esto, ¿no? A fin de cuentas, cuando hacemos una medición del pico flujo, también, realizamos una maniobra de expiración forzada, puntual, pero muy violenta, ¿no? Y sin embargo, la recomendamos, ¿no? Porque nos da mucha información. Esto lo tenemos claro, es así, es decir, estamos ahora por diferir las espirometrías, pero al contrario, estamos por seguir manifestando que la medición del pico flujo en la sospecha de agudización asmática es una herramienta importante para la gravedad. Bueno, yo creo que has hecho la caracterización de lo que es la situación, Tries. Vamos a ver. ¿Qué ventaja tiene el pico flujo? La primera y fundamental. Es de manejo sencillo y el paciente lo puede hacer en su domicilio y no tiene esa limitación del desplazamiento. Un paciente asmático necesita, al hacer una espirometría, aparte del tema de los aerosoles que has comentado, una situación. Luego es algo que debemos manejar y sobre todo es algo que yo creo que en SEM siempre hemos dicho, la posibilidad de que el paciente asmático tenga un pico flujo. Luego, si ese paciente tiene esa máquina en su domicilio, donde la sala, desgraciadamente, si tiene un COVID ya va a estar contaminada, la indicación es que sople en ese momento y que me diga de manera telefónica o de cualquier otra forma cuál es el nivel que tiene. Y sobre eso, sobre esa variación, si es inferior o vamos, ese 70% sería una crisis leve que yo podría manejar. Pero si es inferior a ese 70% o del 50%, podríamos estar hablando de una crisis moderada o una crisis grave que me llevara directamente a hacer la derivación de ese paciente desde su domicilio directamente al hospital, porque tiene esa situación. Y estamos haciendo ese manejo, con independencia de que sea un coronavirus o no. En el fondo, lo que estamos hablando es que el PIC-Flow lo que le va a permitir al paciente es un grado de autocontrol y de una información que va a dar al médico de familia o al neumólogo o quien sea, que va a permitir un manejo de esa situación del asma. Y por eso insistimos siempre en esto. Es un dispositivo fácil, que además es de fácil limpieza, que no tiene filtro, que bastaría con limpiarlo con agua, con una solución hidroalcohólica, para que eso se solucione. Luego, mi visión, en principio, en este sentido, es que es algo que el asmático debe tener en su domicilio y que debe manejar. Y que incluso, bueno, en la Comunidad de Madrid, afortunadamente, después de muchos problemas, en SEM conseguimos que se dote como tal y que esté disponible para su uso. Y en hecho, pues en mi centro de salud, en este momento estamos utilizando como alternativa, porque lo que hace el paciente, incluso paciente asmático de seguimiento, es hacer ese pico flujo, rellenar ese documento que me puede enviar, que me puede traer, incluso sin necesidad de romper el aislamiento si tengo un paciente que es un coronavirus. Luego, la idea en principio es que es una prueba positiva. Bueno, sigo para adelante, que si no luego me vas a echar la bronca por alargar.
Bueno, quizá yo creo que es importante, por las conclusiones que ya me pasa un poquito de tiempo, insistir que el asma y el coronavirus están relacionados, que están ahí, que según el Ministerio de Sanidad es un factor de riesgo que debemos tener, pero que es algo que como tal tiene esa situación y que debemos de acabar y diferenciar una cosa de otra, porque el tratamiento, el abordaje va a ser distinto, que yo creo que luego nos lo comentará. Insistir que comparten bastante sintomatología y cuando un paciente te llama por teléfono te dice, tenemos que preguntar todos esos puntos que tiene el coronavirus, pero también valorar los factores de riesgo que en un paciente asmático podemos encontrarnos para favorecer esa agudización. Insistir en el concepto de la anamnesis y sobre todo de la exploración, insistir en la auscultación, que es algo que no debemos abandonar. El conocer unas sibilancias, el escucharlas, casi nos va a decantar más hacia una agudización, hacia un cuadro de exacerbación de asma, que no hacia un coronavirus que no va a tener esa característica. Sin olvidarlo, las precauciones que debemos de tener, la limpieza de los aparatos que manejamos y bueno, pues que el esfigmo tiene que estar limpio y limpiarlo en cada paciente, cada vez que hagamos la exploración, porque también es una maniobra de contagio. Insistir sobre todo en esas pruebas que podían aportarnos información y que hemos comentado. Yo creo que fundamentalmente el tema de los eosinófilos y el dímero D en las pruebas de laboratorio, la radiografía y la posibilidad de utilizar el picoflujo y el peak flow que nos permitan dar esa información, porque en un paciente nos va a permitir valorar un poquito esa situación. Y yo creo que en principio solamente hacer ese pequeño resumen es algo que vemos todos los días en la consulta, es algo que vemos que los circuitos que estamos montando de pacientes COVID y no COVID en los centros de salud a veces nos generan la duda y yo creo que es importante que tengamos esa idea y cuando nuestra compañera enfermera haga ese cribado y nos llame por teléfono o viene el paciente en nuestra consulta telefónica o si en breve plazo empezamos con las teleconsultas, creo que es algo que debemos manejar. Yo creo que es importante valorar esa importancia, ver que el asma es una enfermedad que desgraciadamente en España tiene una prevalencia mucho más alta de lo que pensamos, que sigue siendo una enfermedad por sí misma que genera mortalidad, pero que también está muy relacionada con el COVID y creo que es algo importante que reflexionemos. El asma está ahí, va a seguir estando con nosotros, el coronavirus también y coinciden en síntomas que nos pueden hacer las dudas. Y en principio, por mi parte, pues nada más, estar dispuesto a todas las preguntas y a todo lo que se pueda decir. Pues muchas gracias, Francho. Cuando quieras, Javier, es tu turno. Bueno, pues buenas tardes. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar hoy otra vez con vosotros. Como has comentado, Juan Antonio, para mí es un placer estar siempre con atención primaria, con el enfoque que vosotros le dais y además pues con el aspecto formativo bidireccional, ¿no? De lo que aprendéis vosotros quizá del enfoque que yo puedo dar, pero también lo que yo recibo de vuestro enfoque propio, ¿no? Me toca un tema difícil y que además nos ha situado en esta primera fase, sobre todo cuando empezaron a llegar los pacientes a los hospitales y a los centros de atención primaria, si realmente el corticoide podía actuar pues como Terminator, ¿no? Si me encuentro al Terminator de la primera, me encuentro al Terminator de la segunda, es amigo, es enemigo, viene a fastidiar o viene a protegerme, ¿no? Y realmente pues eso es algo que nos hemos ido pues, cambiando con la evidencia publicada, ¿no? Comentaba, bueno, pues darte las gracias a ti en concreto, Juan Antonio, a Menarini, por supuesto, a la sociedad vuestra por la invitación y también pues recordar ese momento que tuvimos en Málaga en la era pre-COVID, que parece que fue hace ya siglos y que no hace tanto, ¿verdad? Bueno, pues que me tocó compartir mesa con el doctor Sáez y espero que pronto, aunque sea en esta situación, pues vamos otra vez a poder seguir relacionándonos presencialmente. Pero como os decía, quizá esa alarma que viene ya incluso, pues organismos como el CDC americano ya en febrero empieza a alarmar de la posibilidad de que un paciente con asma pueda ser un personal de riesgo y así lo señala, como veis, en la base de los pacientes que pueden tener potencialmente un mayor riesgo de enfermedad frente a la infección por SARS-CoV-2. El paciente con asma puede ser uno de estos grupos a tener más cuidado, ¿no? Y eso también supuso pues que muchos pacientes desde el principio nos consultaran en todos los estamentos sobre la posibilidad de o no mantener el tratamiento que tengo que hacer, lo ha comentado también Francho, la posibilidad en los servicios de riesgos laborales, yo soy un personal crónico, no lo soy, etcétera. Si ponemos en contexto la situación, este estudio a mí me gusta porque recoge datos de distintos países y es verdad que
lo que tenemos que plantearnos es que la incidencia de asma no es igual en todas las comunidades. Y por tanto, a veces en las series pues aparecen números llamativos a la baja o a la alta, no lo sé, pero lo tenemos que poner en cómo es la prevalencia del asma en ese grupo social, en esa región, en ese país concreto, ¿no? Y entonces sí que vemos, por ejemplo, en países occidentales, como puede ser Canadá, donde en algunos datos de sus primeras series, con muy poquitos pacientes, vemos que la bronquitis crónica, la EPOC, sí puede ser un factor que se asocia más frecuentemente a mayor morbilidad y a mayor gravedad dentro de lo que son los pacientes infectados por este virus, y sin embargo el asma aparentemente no lo es. Y fijaos cómo si comparamos con la incidencia de asma o de EPOC, pues es claramente inferior en ambas enfermedades a lo que en su serie, insisto, con muy poquitos pacientes, tienen. Y no con respecto, por ejemplo, a diabetes, donde tienen en su primera serie un 11% de pacientes con gravedad que tienen diabetes, cuando la incidencia en el país es claramente inferior. Y ese es un dato que también es interesante a la hora luego de analizar lo que vemos. Y os pongo otro ejemplo ya mucho más cercano. Estos son datos de pacientes nuestros, de pacientes de La Paz, que han ingresado, que han sido atendidos en nuestro hospital. Estamos hablando de más de 2.200 pacientes y las principales comorbilidades que se han asociado tanto a mayor gravedad, incluso la muerte, como pues, a la posibilidad de ser dados de alta, ¿no? Y fijaos cómo el asma, en general, tiene una incidencia en esta serie muy parecida a la que tenemos en la población general. Siempre estamos hablando de que el asma tiene una prevalencia en España de alrededor del 5%, que puede llegar al 10% en los más jóvenes, en los niños. Y con respecto a la mortalidad, fijaos cómo es inferior a otras comorbilidades, como puede ser, por ejemplo, la diabetes. 34% de los pacientes que fallecieron en La Paz tenían diabetes como comorbilidad, o hipertensión u otras comorbilidades que todos ya conocéis, se asocian claramente a mayor gravedad. De modo que el asma, per se, no parece, como se ha comentado previamente, una enfermedad que se asocie directamente a un mayor riesgo de complicaciones vinculadas al coronavirus. Pero también nos tiene que hacer pensar el por qué esto es así o si realmente es así, ¿no? Y tenemos que plantearnos varias cosas. Que primero hubo una alarma temprana, como hemos comentado antes, y esto ha hecho que probablemente los pacientes con asma desde el principio hayan realizado el confinamiento de una forma mucho más estricta. Insisto, lo comentó antes Francho, incluso sugiriendo a los servicios de riesgos laborales no presentarse a los puestos laborales amparándose en tener esa patología crónica. El miedo a la infección, el miedo a la gravedad de la misma puede condicionar que estos pacientes, insisto, se hayan protegido más, hayan tenido una mayor medida de protección individual o distanciamiento social. Pero luego también el efecto de los fármacos. Como os digo, al principio algunos pacientes comentaban, y sobre todo en base a las posibles interacciones que algunos corticoides podían tener con algunos de los fármacos que se utilizaban al principio, fundamentalmente algunos retrovirales, la posibilidad de abandonar los tratamientos. Eso evidentemente ahora sabemos que no es así, pero vamos a analizarlo un poquito más en detalle. La enfermedad no sigue ese perfil de riesgo aparente con respecto a lo que sería una infección por coronavirus tradicional o al uso, ¿no? También lo ha presentado este estudio antes el doctor Saez y hacemos la llamada de atención especialmente sobre el número de eosinófilos, que como muy bien han comentado, en la mayoría de los pacientes infectados por coronavirus no es elevado. De hecho, muchas veces cuando se eleva es cuando empezamos a sospechar que algo está ocurriendo, como por ejemplo una mala respuesta, una reacción adversa con un fármaco, por ejemplo, podría ser uno de los efectos que pudieran ocurrir con una elevación transitoria de los eosinófilos. Pero no es per se la eosinofilia uno de los factores que se asocian a la infección por coronavirus, como puede ser la linfopenia, la elevación del dímero D, etcétera, pues muchos más asociados a infecciones víricas. Además, tenemos que tener en cuenta que cada enfermedad crónica respiratoria puede tener perfiles distintos. Fijaos este estudio también publicado ahora muy recientemente, en mayo de este año, que analiza la trayectoria durante más de 10 años
de una misma localización, un determinado hospital, y su tasa de exacerbaciones en virtud del causante, del agente infeccioso causante de estas exacerbaciones. Y fijaos como, por ejemplo, para la EPOC, el número de visitas a urgencias aumenta cuando existe una gripe. Posteriormente también influye el rinovirus, influye el virus respiratorio sincitial que tenéis aquí en esto y que, bueno, pues veis que condiciona un riesgo de hospitalización, ¿no? Y fijaos el coronavirus, en gris, que es la última columnita, cómo también puede tener una pequeña incidencia en el número de visitas en pacientes por EPOC que se agudizan a urgencia y también en el número de hospitalizaciones. Pero, desde luego, no es ni con mucho, a priori, otros coronavirus humanos, no estoy hablando del SARS-CoV-2, no son este tipo de virus aquellos que afectan con mayor frecuencia o con mayor gravedad a los pacientes con EPOC. Pero es que en el asma, como veis, el perfil es completamente distinto. El agente causal de exacerbación más frecuente es el rinovirus, el del catarro común, que condiciona, por supuesto, visitas a urgencias y también hospitalizaciones. Y luego, la gripe, pues tiene un tercer lugar, fijaos en esta serie, ¿no? Y el coronavirus, recuerdo que era el gris, ni siquiera aparece como una causa frecuente en pacientes con asma de exacerbación. Y este es un dato que también, cuando lo analizas, pues puede justificar esa menor incidencia o al menos esa menor gravedad que aparentemente tienen estos pacientes. Si valoramos lo que ha ocurrido en la historia de otros coronavirus parecidos, este concretamente es el SARS-CoV-1 de hace ya unos cuantos años, del año 2003, pues la verdad es que las gráficas, cuando a veces nos dicen que nos faltaba información, las gráficas son superponibles en cuanto a la edad de afectación. Fijaos cómo en las primeras edades de la vida son pocos los pacientes que se infectan. Y este es otro dato interesante, porque es precisamente lo que os he comentado antes, donde la incidencia de asma es mayor. Es decir, si hablamos de que entre los niños y los adultos jóvenes puede llegar a ser la prevalencia en nuestra sociedad de alrededor del 8-10%, pues fijaos cómo en este grupo etario la incidencia de infección por coronavirus, SARS-CoV-1, no estoy hablando del 2, es claramente inferior, ¿no? Y luego, a medida que aumenta la edad, aumenta el número de casos y también aumentan las tasas de mortalidad. Y la curva clínica es muy parecida también. Un momento en el que tenemos una afectación viral importante, y aquí es donde surge esa discrepancia de si usar o no corticoides sistémicos, de reducir la dosis de corticoide sistémico, porque probablemente en esta fase la utilización de aquellos fármacos que pueden tener un efecto inmunomodulador, como pueden ser los corticoides, puedan aumentar la replicación viral. Y como precisamente todos los que habéis vivido esta infección lo sabéis, alrededor entre los 8 y los 10 días es cuando el paciente que va a ir mal empieza a ir mal, ¿no? Aparecen las complicaciones respiratorias y luego, por supuesto, esta fase proinflamatoria masiva, bueno, todo lo que todos conocéis, que muchas veces condiciona la muerte, ¿no? Después de los cuadros más graves. Desde muy precozmente, y esto yo creo que es algo que también tenemos que alabar de las guías, en este caso es GINA, la guía internacional, desde muy precozmente, insisto, fijaos que ya en marzo de 2020, estas guías apostaron por la necesidad de un tratamiento con corticoide. No perder el control, que ha comentado antes muy bien el doctor Saez, no olvidar de que estamos ante un proceso crónico con una inflamación crónica y que si tú descuidas tu medicación inhalada, lo que vas a condicionar per se, lo ha puesto él dentro de sus factores de riesgo, un paciente que está infratratado tiene un mayor riesgo de exacerbación. Y aunque el virus no tenga una especial predilección por exacerbar a este grupo de pacientes, como cualquier otro virus, potencialmente ese riesgo exacerbador existe. Y nuestra guía GEMA también, de forma rápida y de forma, pues yo creo que adelantada a otras guías, también ha hecho hincapié en este aspecto, ¿no? Se ha comentado antes, no utilizar los aerosoles, buscar siempre, intentar evitar la producción de estos aerosoles que pueden transmitir la enfermedad, pero, muy importante, no olvidar el mantenimiento del tratamiento como base general del tratamiento del asma. ¿Y por qué? ¿Por qué además hemos visto ese efecto? Bueno, pues insisto, uno, porque la enfermedad tiene sus características inflamatorias propias, que no concuerdan con lo que ocurre en la infección por coronavirus, pero es que quizá los corticoides tienen un efecto que va más allá de lo que es simplemente el control del asma.
Y se ha visto en estudios in vitro, que por supuesto, insisto, hay que reproducir en pacientes concretos, en humanos, en modelos humanos, pero sí que se ha visto in vitro que determinados corticoides son capaces de inhibir la replicación viral. Incluso hasta 11 replicaciones virales se pueden inactivar, por ejemplo, con mometasona o ciclosinida, y este efecto además no es sinérgico, es decir, que puedes obtenerlo separadamente por ambos corticoides, ¿no? Ese dato, que insisto es totalmente in vitro, puede tener luego su pequeña trascendencia. También hemos visto, esto es un estudio nuestro que bueno, está pendiente de la última revisión para ser publicado en el Journal of Allergy, donde 7 pacientes con asma grave que han tenido infección por COVID, más o menos el 10% de los pacientes que estaban siendo directamente atendidos por nuestra unidad de alergología, pues han presentado infección sin que en ninguno de los casos, afortunadamente, haya habido fallecimientos o ingresos hospitalarios que condicionen ingreso en unidad de cuidados intensivos. Como máximo ha habido unas neumonías con ingresos muy cortos, ¿no? De modo que no se han comportado, que era uno de los grandes miedos que teníamos al principio, estos pacientes con asma grave, no se han comportado per se como un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad más grave. Y como os decía, aquí pueden jugar varios perfiles, varios patrones que pueden ser también interesantes y que al final pues estén implicados o imbricados, ¿no? en que estos pacientes no se hayan comportado tan mal. Uno de ellos es la propia expresión del famoso receptor AC2, el receptor por el que el adenovirus se ancla a la célula epitelial y a partir de ahí provoca su introducción en la célula y su posterior replicación, y que hoy ya sabemos que es mucho más presente en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una EPOC, que en aquellos pacientes que han fumado, que también sigue siendo una expresión más alta que en población normal, frente, por ejemplo, a controles sanos, que evidentemente todos tenemos receptores AC2, pero están más sobreexpresados en este otro tipo de sujetos, tanto fumadores como, por supuesto, pacientes con EPOC. Y si analizamos pacientes con asma, sí que se ve también, esto es una gráfica un poco compleja, pero creo que la vamos a entender bastante bien. Existen varias situaciones que son importantes, ¿no? Primero os he comentado el AC2. El AC2 es el receptor por el que la célula se ancla, el coronavirus se ancla a la célula. Y esto que pone aquí, TMPRSS2, esto es un gen que codifica la expresión o que potencia, mejor dicho, la adhesión celular del coronavirus a través de esta proteína S típica de estos virus, ¿no? Bueno, pues aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un asma que llamamos T2 bajo, es decir, con menos eosinófilos, con un FeNO más bajo, donde la alergia tiene menos importancia, ya per se tienen una menor capacidad de estímulo para expresar o para proliferar esta proteína S, pero fijaos como por el contrario, aquellos que tienen un T2 alto, que muchas veces pues quizás sea el colectivo más grande dentro de los pacientes con asma, sobre todo ya más moderadas graves, tenemos que tienen una menor expresión de la AC2, es decir, que potencialmente presentarían menos lugares a ese virus para poder anclarse a la célula. Y si avanzamos un paso más, estos son estudios que se hacen de recolección en Estados Unidos de un montón de moléculas que luego pues, pueden o no tener trascendencia. En esta serie, que es una serie de pacientes con asma, el SARP-3, lo que se hace a posteriori es recoger, y en este caso han recogido con respecto al coronavirus, pues la importancia que puede tener la expresión espontánea en pacientes con asma de estas moléculas que os he comentado antes, ¿no? Del AC2 y de este TMPRSS2. Y bueno, pues se ve que directamente los pacientes con asma tienen una tendencia, no que llega a ser estadísticamente significativa, a presentar menos receptor de AC2. No hay diferencias en la expresión génica que os comentaba antes de estimulación, pero sí, por ejemplo, una mayor tendencia a presentar ICAN1, que es una molécula de adhesión típica por la que, por ejemplo, los rinovirus se adhieren a la célula. Quizá por eso la primera causa de exacerbaciones en pacientes con asma son los rinovirus. Pero si estás con tratamiento, y esto es muy interesante, con tratamiento inhalado, se ve que estos pacientes, insisto, es una serie prospectiva de pacientes que se les va haciendo controles de todo y ahora retrospectivamente están analizando la presencia o no de AC2, ¿no?
Fijaos cómo aquellos pacientes que tienen un tratamiento con corticoides a dosis bajas presentan menos receptores AC2 y aquellos que están con dosis más altas de corticoides también tienen una clarísima menor presencia de receptores AC2. Y esto ocurre también con estos factores estimulantes de la proteína S2, de la proteína S, perdón, con lo cual también parece que existe un efecto beneficioso, especialmente de los pacientes que están recibiendo un tratamiento con dosis más altas de corticoides. Cosa que no ocurre con el ICAM1, que como os he comentado, es específico para las moléculas de adhesión para los virus, como por ejemplo los rinovirus. Perdona que te interrumpa también a ti, Javier, ¿Sí? pero escuchándote, me parece muy interesante esta aportación del estudio de Peters para Blue Journal. Se me ocurre una idea un poco delirante y me gustaría conocer un poco tu opinión. Si vemos que efectivamente las dosis altas de corticoides, aquellos pacientes que están en tratamiento con dosis altas de corticoides, tienen una menor expresión de los receptores AC2 y de la proteína TMPRSS2, podríamos de alguna manera suponer, desde el punto de vista utópico, ¿no? Bueno, futuro, que quizá fuera una buena propuesta testar si desde el punto de vista preventivo subir las dosis de corticoides inhalados en pacientes asmáticos, incluso controlados, sería una buena protección frente al propio coronavirus, ya que limita la expresión genética de estos receptores. Hombre, desde luego es una posibilidad de explorar, ¿eh? Insisto, esto es un estudio que retrospectivamente están analizando datos de una serie prospectiva. Es decir, que esto tendrá que replicarse en un modelo mucho mayor, en pacientes, en un estudio, etcétera, ¿no? Pero desde luego la idea es atractiva. Es decir, hemos estado poniendo acitromicina, hidroxicloroquina en virtud de estudios in vitro, etcétera, ¿no? Entonces, quizá pueda ser una de las cosas a explorar. Desde luego, lo que está claro, bueno, me permito yo a decir, por lo menos esto es mi opinión, es que con datos como estos lo que hay que hacer es utilizar corticoide inhalado. Es decir, que el paciente tiene que ser consciente de que aunque tenga un asma leve o que sea que aparentemente tenga un buen control, no debe descuidar la medicación y quizá ante el riesgo de infección yo no bajaría el escalón terapéutico. O sea, si este paciente me llega en febrero sabiendo lo que ahora yo sé y me toca hacer una desescalada, pues hoy probablemente no le habría desescalado. pero no lo sé. O sea, creo que se tiene que confirmar. Y luego ya, bueno, pues voy terminando. Esto mismo que os comentaba de la expresión de AC2 también lo vemos en pacientes que tienen alergia, es decir, a igualdad de asma, si es un asma alérgica, lo tenéis aquí en esta última fase, existe una diferencia significativa en menor presencia de AC2, que es todavía mucho más notable a medida que aumentan los niveles de IgE. Es decir, hipotéticamente, vuelvo a insistir un poco en lo que estábamos comentando ahora con Juan Antonio, puede ser que vayan sumando factores, ¿no? Buen control de medicación, tengo asma alérgica. Fijaos cómo la provocación nasal o provocación bronquial con alérgeno induce un menor número de estos receptores AC2. Luego, por supuesto, y esto ya simplemente será para el coloquio, hemos conocido la telemedicina, la teleasistencia, esto está para quedarse, incluso en pacientes con asma grave existen situaciones en las que podemos utilizarlo, tanto estáis haciéndolo ya en atención primaria, nosotros en los hospitales. Esto supongo que también lo comentaremos, los riesgos, lo ha comentado antes el doctor Sáez, cuándo utilizar espirometría. Nosotros estamos empezando a hacerla, pero no tiene nada que ver la espirometría que estamos haciendo ahora con la que hacíamos hace 3 meses. Y ya para concluir, pues cierro diciendo que con la evidencia actual, el asma no parece ser un factor asociado de modo relevante para una mayor gravedad por esta infección por coronavirus, pero necesitamos más estudios que permitan definir la verdadera relevancia del asma en el devenir de la infección y, mientras tanto, creo que ha salido en el comentario que has hecho tú antes, Juan Antonio, hay que insistir en alcanzar y mantener el control, ese tratamiento correcto de acuerdo a la dosis que corresponde y las medidas de autoprotección que también ha comentado el doctor Sáez en nuestra actividad. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, a Francho, a ti también, Javier, por haberos ajustado a los tiempos. Hay que descontaros la metedura de pata mía, estas que os pregunto aquí cuando no toca, pero no lo he podido evitar y bueno, pues me he tomado esa libertad. Vamos ahora, por lo tanto, al lío, vamos al coloquio, a las preguntas. Os voy a pedir brevedad en las respuestas, como siempre, porque cuanto más
breves seamos, más podemos contestar. Así que, queridos webinaristas, si me permitís que os llame de esta manera, ya que no hay un término acuñado, pues afilar vuestras plumas y empezar a lanzar preguntas, todas las que queráis, además de las que ya tengo, para irlas agrupando. Bien, querría empezar con las preguntas, pues, por ejemplo, con Francho, por ejemplo, contigo, doctor Sáez. A ver, te voy a agrupar dos preguntas que me han llegado para ti, así, las primeras, ¿no? Alguien decía, ¿no te parece o no os parece que son demasiados los protocolos que existen ya para abordar lo que es la COVID en sí mismo, ¿no? Sobre esta teoría de la infoxicación que tenemos todos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y te la agrupo también con otra, alguien que te preguntaba sobre qué opinas, una vez que has hablado de todos los signos y los síntomas para, de alguna manera, advertir la infección precozmente, ¿qué opinas de los asintomáticos? ¿Qué opinas sobre la contagiosidad de los asintomáticos? Bueno, empecemos por las cosas. Yo creo que de manera rápida. Es cierto que hay muchos documentos, muchos protocolos, que cada hospital, cada centro de salud ha puesto en marcha medidas. Lo que sucede es que si miramos, en realidad todo esto ha sucedido en 3 meses. Y en 3 meses hemos pasado de un abordaje completamente desconocido, es decir, era el paciente que tiene esto, primero que no van a venir, segundo que si vienen no hay, tercero que a una situación, yo creo que grave, de mortalidad, que posiblemente ha supuesto la mayor crisis del sistema sanitario español desde que se creó. Luego, evidentemente, hay mucha documentación, pero en ese sentido también insistir en que esta documentación está actualizada. Y la idea es sencilla, es decir, voy a tener que recurrir al último. Siempre en esto pongo un ejemplo desgraciadamente personal, es decir, de una paciente que al primero del mes de marzo me comentó el tema de que tenía dificultades en el olfato y que aquello me parecía tremendo y a mí me parecía que podía tratarse precisamente de una rinitis y un cuadro de asma. Me parecía raro, no había síntomas y era un COVID y realmente es eso, pero en aquel momento no estaba el tema de las lesiones cutáneas. Yo creo que en el tema del coronavirus tenemos una guerra importante entre todos y que no debemos olvidar las cosas que se actualizan. Por lo que se refiere al tema de los asintomáticos, algo parecido. Es decir, estamos ahora en una fase en la cual está desapareciendo y tenemos muchas personas que se consideran que son asintomáticas, pero que posiblemente hayan tenido, se están haciendo serologías, se están haciendo toda una serie de cosas. En realidad, desgraciadamente, yo creo que los test y los estudios lo que nos demuestran en España es que no es que haya habido asintomáticos, es que hay una prevalencia del coronavirus muy baja y que debemos estar atentos y debemos estar preparadas para esa segunda oleada que todos tememos. Hoy se comentaba en el Hospital del País Vasco una vuelta, de nuevo empezábamos a manejar. El tema es, los pacientes asintomáticos están ahí, es cierto que hay algunos que lo son, es cierto que hay una mayor facilidad para la transmisión de la enfermedad en este tipo de pacientes, que se relaciona a veces con situaciones como el grupo sanguíneo, con otro tipo de exposiciones, pero realmente en este momento lo que tenemos de manera clara es, ante un paciente con síntomas, hay que solicitar una PCR en las primeras 24 horas para llegar al diagnóstico. Y creo que eso es algo fundamental. Gracias. El otro día, precisamente, como comentario adicional, en otra actividad, ¿no? Se hablaba de lo que llaman supercontagiadores, ¿no? Que serían estos pacientes con una alta carga viral, pero que son asintomáticos en sí mismos, ¿no? Por lo tanto, son auténticas, bueno, supercontagiadores, por llamarles algo familiar, que yo les llamaría otra cosa, desde luego. Pero realmente en su esencia está uno de los grandes peligros de esta infección. Vamos contigo, Javier. Bueno, la compañera, concretamente Ana, nos señalaba esa relación, ¿no? Entre que ella había entendido o tenía la sensación, después de acudir y escuchar informaciones, de que efectivamente los pacientes asmáticos se había encontrado una incidencia de infección por el SARS-CoV-2 inferior, ¿no? A la que en realidad se esperaba, ¿no? Y te lo uno también a otra pregunta que también nos han mandado sobre si existen o conoces estudios que ya puedan de alguna manera relacionar un déficit de adherencia terapéutica con una mayor frecuencia, una mayor incidencia de infección en pacientes asmáticos. Si existe ya esos estudios. Sí, la verdad es que, bueno, insisto que a todos nos ha sorprendido porque inicialmente esperábamos una avalancha. Imaginaos nosotros que llevamos una unidad de asma específica de respiratorio y que te puedes encontrar con que de repente pues pacientes con asma grave se ponen malísimos, ¿no?
Yo creo que esa primera alarma lo que ha condicionado es que en este grupo de pacientes la tasa sea más baja, de hecho, por una mejor medida de protección. Mi experiencia, incluso con estos pacientes que están con biológicos, es que todos han hecho autoadministración en casa, que todos han estado cumpliendo el confinamiento, no han querido venir a los hospitales aunque les tocaba receta. Es decir, se han cerrado mucho y entonces han evitado contagio. Eso sería una de las primeras medidas, ¿no? Pero muy probablemente es verdad que ahora, en esta segunda fase en la que estamos analizando los datos, vamos a ser capaces de identificar factores mucho más focalizados, localizados en situaciones concretas, ¿no? Y no tengo yo conocimiento de asociaciones con falta de adhesión terapéutica, no creo que todavía no los hay, pero nosotros, por ejemplo, estamos analizando estos 170 y tantos pacientes que han tenido asma y que han tenido hospitalización en La Paz para ver precisamente si existe algo en ese sentido, porque puede ocurrir que haya factores vinculados al tratamiento o a la propia situación de gravedad o de control previo. De momento, insisto, yo desconozco si hay estudios concretos que analicen esta variable. Hay poco todavía publicado en asma y lo que hay sobre todo es epidemiológico, o sea, cuál es la incidencia en cada zona. Muy bien. Francho, tengo aquí también preguntas para ti, preguntas que me hace. Me ha hecho Vicente una, interesante, de la que hemos hablado, pero también Miguel Ángel tiene aquí otra muy interesante. Y Gloria te pregunta directamente sobre si puedes recomendar algún tipo, hablando un poco de PeakFlow, como hemos entretenido a la gente con esto, si puedes recomendar algún tipo de vídeos o páginas donde se pueda encontrar la forma correcta de explicarle al paciente cómo utilizar un medidor de picoflujo, un PeakFlow Meter. Y también Miguel Ángel te pregunta, Miguel Ángel, al que tú y yo conocemos, por cierto, te pregunta qué hay de los biomarcadores de asma en atención primaria. Biomarcadores de asma, no pregunta por los de COVID, pero yo creo que se puede unir un poco la pregunta de unos y otros, ¿no? Ahí te lo dejo. Bueno, empezamos quizá por lo primero. Es decir, yo creo que es una de las características que tenemos en atención primaria. Es decir, esto que voy a decir no debería decirlo, quizá no sea políticamente correcto, pero recuerdo que en la reunión de verano de SEPAR del año pasado, en el cual se presentaban precisamente los criterios de control de asma y de derivación entre primaria y hospitales, había una de las cosas que salió esa demanda. Nuestros compañeros neumólogos no entendían que en atención primaria siguiéramos utilizando el PeakFlow, porque ellos decían, bueno, pues es que lo fácil es utilizar microespirómetros. La diferencia fundamental es el coste económico. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que existen diferentes guías. En SEM tenemos una para el manejo con algún tipo de explicación, con gráficas. Existen otras sociedades científicas que también lo tienen, pero desgraciadamente son guías bastante antiguas en el manejo, porque parece que es algo que ya no se utiliza y sin embargo es algo que en atención primaria creo que debemos utilizar. Comentaba antes el tema de la Comunidad de Madrid, que hicimos un trabajo especial para el manejo de los PeakFlow, para conseguir la inclusión o grupo respiratorio de SEM y la parte de SEM Madrid, tenemos una guía específica que en principio estará colgada, bueno, yo creo que estará colgada entre los documentos antiguos, pero que bueno, yo creo que es el momento de volver a sacarla en esta situación. Y desde luego esos artículos existe esa evidencia científica para el manejo del picoflujo y, por ejemplo, el ejemplo más claro, en la guía GEMA existe referencia a esos artículos y al manejo como tal en lo que es la bibliografía. Por lo que respecta al tema de los biomarcadores en asma, la verdad es que es una de las grandes guerras y de las grandes luchas en las cuales nos encontramos. Es cierto que existe esa posibilidad, pero es cierto que desgraciadamente en atención primaria tenemos esa limitación, el poder acceder a este tipo de pruebas. Comentaba antes Javier, el doctor Domínguez, una serie de pruebas que ellos manejan y que tienen. Desgraciadamente en atención primaria no tenemos acceso a ese tema de los biomarcadores. Es una situación que hay que reivindicar. Igual que reivindicaba antes el tema de la PCR y que ya aprovecho para reivindicar también el tema del acceso a la serología y de la IgG y la IgM desde atención primaria, el tema de los biomarcadores es una cosa que tenemos que reivindicar, que sigue estando ahí, sobre todo por algo que yo creo que es muy claro. La inmensa mayoría de pacientes asmáticos tienen un paso por atención primaria. Es algo que en la guía GEMA queda claro. Como comentaba muy bien antes el doctor Domínguez, los pacientes con asma grave sí que van a tener una referencia fundamental
hacia el uso o el control en hospitales por alergólogos, por neumólogos, pero el resto de pacientes asmáticos por donde pasan es por la atención primaria. Y yo siempre digo lo mismo. Ahora estoy seguro de que todos estéis recibiendo pacientes que están yendo a vuestras consultas pidiendo la renovación de la receta, problemas respiratorios, otro tipo de situaciones, porque es la atención primaria donde se hace el abordaje de esto, que es una enfermedad crónica y los crónicos, yo creo que es algo lógico, siguen estando en atención primaria. Los biomarcadores, ¿algo le dices a Miguel Ángel? Francho, brevemente, nada más que lo que has comentado. No, yo creo que no me quiero enrollar en este tema porque voy a empezar a sacar problemas. Lo dejamos ahí fuera. Bueno, luego si sobra tiempo hacemos algún comentario sobre esto, Miguel Vale, Ángel. perfecto. Como te conocemos, pues nos vamos a tomar esa libertad. Tengo alguna preguntilla más, bueno, tengo bastantes, pero bueno, las voy agrupando y así de esta manera damos juego a todos. Seguimos con la respuesta rapidita. Javier, mira, te agrupo dos. Una de ellas que te la hacen concretamente a los dos, os la hace Tomás, que por cierto os conoce porque os felicita, dice que sois grandes personas y grandes médicos. Yo creo que nos conoce demasiado bien, porque si no, no daría tanta cera. Bueno, Tomás hace una pregunta que me ha gustado mucho porque yo la tenía aquí preparada también, por si acaso no preguntaba a nadie, pero no es el caso, porque hay muchas preguntas. Dice, advierte un poco sobre el peligro de las constatado en publicaciones de los tratamientos de los pacientes que fueron tratados por el SARS-CoV-1 y por el MERS también, pacientes que recibieron dosis altas de corticoides y corticoides evidentemente no inhalados, sino corticoides sistémicos, y finalmente desarrollaron cuadros de fibrosis pulmonar como secuela más prevalente y de lo esperado, ¿no? Dice, en principio, alerta un poco sobre esta posibilidad, sobre el corticoide oral, pero yo, por un poco circunscribir algo en concreto, te preguntaría, ¿cuándo crees tú, o si crees que es necesario en algún momento, el tratamiento con corticoides orales o corticoides sistémicos en general, aparte de los inhalados, en un paciente asmático con COVID en atención primaria? Chúpate Wow. esa. Vaya pregunta, gracias Tomás, ya veo que nos conocemos. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy compleja y os digo, efectivamente esa asociación en alguno de los estudios sale, pero es verdad que tú pones corticoides sistémicos y especialmente a grandes dosis en aquellos pacientes que son aquellos que van a tener un mayor daño pulmonar. No hay que olvidar dos cosas en esta infección. La primera, no es una enfermedad bronquial, es decir, un paciente puede ser que desarrollen algo de una crisis de asma como consecuencia de una exacerbación por el mecanismo habitual de un virus y la hiperrespuesta bronquial. Pero sobre todo es una enfermedad, y en este caso concreto en los pacientes que se complican, una enfermedad alveolar. Es decir, la gran inflamación que se produce ahí, como se ha comentado antes también el doctor Saiz, no es por los eosinófilos, lo hemos sacado en los datos, es más por otros mecanismos, macrófagos, neutrófagos, un montón de moco, un montón de mucosas hialinas, etcétera. Y eso puede ser la base de que al final acabe provocando estos casos de fibrosis si no hay otros, porque también tened presente que hay hay fibrosis que no sabemos por qué se producen, hay gente que piensa que puede haber un componente infeccioso de base, la presencia de bacterias, estábamos poniendo antibióticos porque a veces intuimos que va a haber una sobreinfección bacteriana, es decir, hay muchos factores que juegan el papel más allá de la asociación directa con la utilización de los corticoides sistémicos. Con respecto al uso en primaria, si la charla que ha dado Francho es clarísima, es decir, si sospecháis asma, reagudización asmática, hay que poner corticoides como trataríamos cualquier otra exacerbación de asma. O sea, por eso el dato de las sibilancias es importante, el dato clínico, el auscultar, los mecanismos de función pulmonar que se puedan utilizar son claves para no ser especialmente precavidos y al final acabar teniendo una agudización mucho más grave. Si estamos simplemente de forma preventiva intentando evitar una complicación posterior, la evidencia hasta ahora no apoya eso. Es decir, precisamente lo que hemos comentado, la utilización de corticoides a dosis altas incluso puede favorecer una replicación viral en una fase temprana. Entonces,
hay que ser un poco cautos y, por tanto, ese primer acercamiento que tenéis en primaria, y que además yo comparto claramente, porque incluso en los pacientes con asma grave, el referente sois vosotros, es decir, donde acuden habitualmente, donde van en sus consultas generales y por otras patologías que además tienen, porque no solo tienen asma, es primaria, ahí tenéis que ser muy finos en separar bien lo que es la posible infección con los datos que hemos comentado de lo que sería una exacerbación aguda, y ahí evidentemente hay que utilizar corticoides. Pero ya es imposible, tenemos que cumplir nuestro compromiso de tiempo. Voy a terminar con una pregunta, digamos, doble para cada uno de vosotros. Por favor, respuestas muy, muy precisas. Empiezo contigo, Javier. Te pregunta Javier también, tu tocayo, si en la imagen que nos has presentado de los virus más frecuentes que aparecían en las agudizaciones de EPOC y en las de asma, él se extraña de que no hayan aparecido bacterias, ¿no? Solamente virus. Ajá. Bueno, ahora por qué. Y luego otra pregunta, que aunque no es muy del tema, pero bueno, ya aprovechamos y te la hacemos muy cortita. Alguien te preguntaba cuál sería el tratamiento correcto en una hiperreactividad bronquial producida no por otros cuadros, no por asma, sino por una mastocitosis, ¿no? Por una activación mastocitaria, ¿no? Esa sería la tuya. Responde si quieres. Vale, pues con respecto a la mastocitosis, en principio lo que habría que utilizar fundamentalmente es cromoglicato. El cromoglicato se puede administrar por vía oral, no se absorbe y lo que impide es la activación de los mastocitos en el intestino, que es precisamente donde más mastocitos hay. Y de forma indirecta también puedes utilizar cromoglicato inhalado. Creo que todavía queda la formulación de nedocromil sódico, que lo que impide, pero a nivel bronquial es lo mismo, es inactivar la membrana del bastocito y que no se degranulen. Entonces, esa combinación de cromoglicato es lo más importante. Luego se suele poner antihistamínico para evitar que en caso de degranulación los efectos sean mayores. Pero no es el caso, aquí no tiene nada que ver con lo que sería una hiperrespuesta bronquial al uso de un paciente con asma. Y con respecto a la primera pregunta, me he perdido, ¿me la puedes recordar? Sí, te comentaban por qué no aparecía en la serie que has dicho de POC y asma, Vale. de factores patógenos, bacterias. Vale, porque en asma la causa más frecuente, pero con muchísima diferencia de causa infecciosa, son los virus. Cuando se hacen estudios claros de recogida de muestra, etcétera, son los virus los principales exacerbadores, bueno, por supuesto los pólenes, la contaminación, pero si hablamos de infección, son fundamentalmente los virus. Las bacterias juegan un papel de estar ahí, de microbioma, de posible agudización más frecuente por sinergias con otras cosas. Las bronquiectasias es uno de los factores que también se asocia muy frecuentemente a mayor posibilidad de agudización, pero en las series tradicionales, en niños y en adultos, son los virus. Bueno, pues ya para ir terminando, una pregunta para ti, muy concisa y muy concreta, Francho. En este momento que ya tenemos PCRs disponibles, hemos pasado de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en las existencias, y como ya tenemos existencias, pues vamos a hacer medicina basada en esto. ¿A ti te parecería oportuno hacer una PCR a todos los pacientes asmáticos con una exacerbación para intentar identificar aquellos casos que se nos pueden colar, ¿no? Y no hayamos podido identificar bien, aunque veamos un poco más o menos clara la exacerbación como el causante del cuadro clínico? ¿Te parecería oportuno hacérsela a todo el mundo? ¿Todos los agudizados? Vamos a ver, es decir, ahora mismo la recomendación del Ministerio de Sanidad en esta fase de pandemia en la que estamos es hacer una PCR a todo paciente que presente unos síntomas de enfermedad respiratoria compatibles con el coronavirus. Casi todas las agudizaciones de asma van a tener esa situación y casi todas se van a llevar una PCR cuando vengan a su centro de salud. Ahora, definir que en cualquier paciente que llegue al centro de salud solo por entrar vamos a hacer una PCR, yo creo que no tiene sentido. Se ha hecho una demostración en el número de PCR realizados en el mundo y no se relaciona el número de PCRs con el número de casos o con la efectividad. Pero sí tiene síntomas. Es decir, si me llega un paciente con sibilancias, si me llega un paciente con una eosinofilia, si me llega un paciente que además ha dejado de utilizar el tratamiento con corticoides durante este tiempo por el miedo,
pues evidentemente mi sospecha va a dirigirse hacia una agudización de asma y en ese caso posiblemente no haga un PCR. Pero en cualquier paciente que no tenga esas características, creo que es una opción que en esta fase de pandemia en la que estamos debemos realizar. Y yo creo que por eso la importancia que está definida como tal de crear un circuito de paciente COVID, paciente que llega al centro de salud y nada más entrar, se toma su temperatura, se le pide esa sintomatología y si la tiene, la indicación es una valoración por parte del compañero y hacer la PCR. A todos, yo creo que en medicina nunca, pero sí es algo que vemos ahí y yo creo que, como comentaba muy bien Javier, es importante que hagamos un registro correcto porque en cuanto esta situación se estabilice un poco, tendremos que revisar qué es lo que ha pasado. En la Comunidad de Madrid hoy ha salido un documento de revisión de la intervención en el coronavirus bastante penoso, porque lo que dice es que como no teníamos acceso a la PCR, hemos hecho un manejo y una gestión fundamentalmente con procedimientos clínicos y eso hace que los resultados no sean los correctos o los deseables. Como bien dice Tries, ahora que tenemos esas existencias debemos utilizarlas, pero utilizarlas para lo que se debe, no para utilizarla de manera generalizada. Yo creo que todos estamos viendo pacientes que no han tenido síntomas, que no vienen, que llegan y te cuentan en la consulta que se han ido a una clínica privada, que les han hecho una IgG, que les han hecho una IgM, que genera problemas, que genera dudas. La indicación clara del PCR es paciente que tiene síntomas compatibles con coronavirus y ahí es donde debemos quedar. Bueno, pues muchas gracias Javier, muchas gracias Francho, muchas gracias también al soporte tecnológico, a Menarini, a SEM y por supuesto a vosotros, ¿no? Por vuestra asistencia y por vuestra colaboración con esta actividad. Estar atentos y alerta porque nuestra intención es seguir dando la tabarra y queremos prolongar más este tipo de actividades formativas, así que espero que nos veamos dentro de unos cuantos días en otras series de estas webinares. Muchas gracias a todos, un abrazo. Perdón, ¿sí? Una cosita, que hablaré con Miguel Ángel de los biomarcadores en privado. Porque yo creo que es que lo que quiere es que vuelva a sacar la polémica del Tamagotchi con el óxido nitroso de los neumólogos y yo creo que no conviene. Bueno, pues nada, quedamos emplazados para la siguiente. Aquí ya tenemos tema para seguir tirando de ello. Muchas gracias a todos, un abrazo y buen trabajo, buena vida. Adiós. Gracias.